Señor, sea con nosotros en nuestro espíritu y también en todo lo que hacemos. Que su paz se amplíe en nuestros corazones, que realmente podamos recibir de Él toda bendición que nos quiere dar. Y este día nos hemos reunido porque queremos también ser bendecidos, seguir siendo bendecidos después de haber alabado al Señor. Abramos las escrituras en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, del 17 al 19. Después vamos a leer el 1 y el 2 de ese capítulo. Dice el capítulo 18 del primer libro de los Reyes y verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que traes para nosotros este día. Yo estoy seguro, Padre, que tu provisión siempre, Señor, proveerá a nuestras necesidades espirituales, Señor, a las que nos dan hambre, Señor, y también a las que no nos dan hambre, Señor. Porque cuántas cosas, Señor, podemos nosotros no tener deseos, pero son necesarias. Gracias te damos, Señor, por tu pueblo, Señor, porque has permitido que nuestra hermana Delmi, Señor, esté con su hermana, con su familia. Gracias, Señor. Prospera su viaje, Señor. La bendecimos. Gracias te damos, Señor. También, Señor, queremos suplicarte, Señor, por las peticiones especiales, Señor. Mi hermana Hortensia, Señor, y los hermanos que han estado pidiendo por una petición especial también, Señor. Oramos por los que están enfermos en sus cuerpos, Señor. Sabemos que tú no te olvidas, Señor, del que está enfermo. Te suplico por Sara Lilian de Varías, Padre, que tengas misericordia de tu hija, Señor. Ayúdale, Padre, a sobreponerse ante todo, Padre, porque tú eres, Señor, el que haces nuevas células, como el que también las cambia, Señor. Gracias, Padre, porque puedes cambiar sus propósitos, así como también en nosotros cambias nuestros propósitos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es: ¿qué trae la desgracia a nuestra vida, verdad? ¿Qué es lo que trae la desgracia? Y obviamente esta porción, hermanos, corta que leímos, usted sabe que se trata de Elías, se trata de Acab, un rey que no agradó a Dios, ¿verdad? Y su mujer Jezabel, que fue terrible, también malvada, y las cosas que realmente salen de su boca y las que salen también del profeta y por supuesto de Dios, porque es el que abrió la boca del profeta. Y para nosotros también son respuestas o palabras que pueden ser respuestas a nuestra vida, porque el tema aquí, hermanos, es la desgracia del hombre. ¿De dónde llega la desgracia? Hermano, uno puede, aún en el camino del Señor, planificar lo mejor para la vida. Tenemos los mejores deseos. Cuando nos congregamos tenemos y decimos: Señor, yo voy a hacer, y nos comprometemos, al menos mentalmente, muchas veces, y esperamos realmente más bien que el Señor abra las puertas así y que solo pasemos. Pero realmente
sabemos, hermanos, que muchas de las cosas también pasan por lo que nosotros vivimos, por el día a día, por las decisiones que tomamos, por las cosas pequeñas, hermanos, que muchas veces fortalecen lo que hay dentro de nuestro corazón, hacen que muchas cosas salgan, broten y también nos podamos desviar. Por eso la desgracia puede significar para el hombre muchas cosas. ¿Qué es lo que pudo traer o qué es lo que puede traer desgracia en nuestra vida? Los que ya estamos más grandes quizás vemos para atrás y decimos, esta decisión o esto que hice me trajo consecuencias graves. Esto que dejé de parte de Dios hizo que me fuera por otro lado. Y uno mira las pérdidas no solo en el sentido de la situación que hoy tengo, ¿verdad?, sino todo lo que dejamos de hacer. Por decir así, un tiempo de oportunidad o un costo de oportunidad. Lo que yo hubiera hecho, hermanos, lo que usted hubiera hecho, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en un año, ¿verdad?, de servicio a Dios, en un año metidos con el Señor. Por eso muchas cosas traen al hombre tribulación, muchas cosas traen al hombre turbación, y es la palabra que ocupa, ¿verdad? Y es lo que realmente no permite al hombre pensar correctamente también. Muchas cosas no nos permiten pensar cristianamente, no nos permiten pensar con cordura. Si usted conoció a alguien, hermanos, y en un tiempo era una persona muy cuerda, y de repente usted lo vuelve a encontrar, y esta persona ya no es tan cuerda como era antes, ¿cómo se siente usted? Uno no se siente triste, ¿verdad? Se siente decepcionado. ¿Y qué habrá pasado en su vida? ¿Qué habrá hecho que se descienda, verdad? ¿O qué habrá permitido en su vida que lo llevó a una situación? Y no estoy hablando de cosas materiales ni nada por el estilo. Simple y sencillamente, hermanos, la cordura, ¿verdad? El pensamiento o lo que hablamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Solo eso dice mucho. Por eso nosotros nos damos cuenta que muchas de esas cosas, algo pasó y esas cosas nos hicieron desviarnos. Y esas desviaciones nos hicieron tomar rumbos distintos. Hermano, cuando uno no tiene plan, cualquier cosa lo manda para otro lado, ¿verdad? Cualquier cosa te desvía, cualquier cosa nos hace ir donde no esperábamos ir. Y esto realmente es lo que vemos también, que para este tiempo Acab había pasado un juicio de parte de Dios. Dios había mandado un juicio a través de Elías, y por la boca de Elías dijo, no va a llover más. Y ese fue un juicio que iba a continuar, dependiendo del efecto, del resultado que hubiera habido con ese juicio. Muchas cosas, hermanos, son continuadas en nuestra vida. Es decir, hay un momento de dificultad, quizás hasta de angustia, de tribulación, a cosas que el Señor hizo en nuestra vida para que nosotros reaccionáramos, y nosotros a veces, en lugar de estar más cuerdos, ¿verdad?, estamos menos cuerdos, por no decir otra palabra. Y eso hace que el juicio continúe. Y eso es lo que aquí estaba pasando. Esto era como una oportunidad, por supuesto, después de 3 años. Entonces, no obedecer a Dios, hermanos, trae consecuencias inmediatas. No obedecer a Dios, hermanos, trae una pérdida en la adoración a Dios. Hermanos, nosotros podemos alabar a Dios con nuestra boca, nuestras manos, con nuestros pies, y podemos sentirnos completos, ¿verdad? No necesitamos una orquesta, un montón de músicos. Claro que es mejor, no estoy diciendo que no, pero podemos adorar, podemos bendecir, podemos alabar. Y esto, hermanos, a veces es un primer síntoma,
Por eso es que nosotros sabemos, hermanos, que cuando no hemos conocido al Señor es bien difícil alabar a Dios, hermano, bien difícil, porque no nace del corazón. Hasta que nosotros tenemos agradecimiento, ¿verdad? Comenzamos, hermanos, a querer pasar la barrera, porque es una barrera que la carne nos impone. La carne no quiere, por supuesto, no quiere alabar. Pero cuando hay un agradecimiento, comenzamos a buscar, a saltar ese obstáculo. Y viceversa, cuando nosotros nos apartamos del Señor, son las primeras cosas que se van dejando a un lado. Por eso, allí ese es un comienzo y luego viene manifestaciones de idolatría bien marcadas, como en este caso, que ya estaban prácticamente aún con sacerdotes, ¿verdad? Para otros dioses, imagínense. Entonces, esto realmente era lo que el Señor quería corregir. ¿Por qué, hermanos? Porque eran cabeza y había todo un pueblo detrás, un pueblo que tenía que entender, un pueblo que tenía que seguir creyendo en Dios, un pueblo al que se le tenía que demostrar que si bien es cierto habían pasado 3 años de dificultad, tenían que seguir creyendo porque Dios estaba en el asunto. Y esto era lo que realmente estaba pasando con Acab en Israel. Acab como un líder, Y usted sabe que un líder, hermanos, siempre está siendo observado. Usted como cabeza es observado, hermanos. O sea, nuestros hijos hacen lo que uno hace, ¿verdad? Es decir, en algún sentido imitan. Por eso, qué importante es darnos cuenta, hermanos, que cuando se ha perdido, que cuando nos alejamos del Señor, se pierde el discernimiento de la realidad. Ya no podemos ver las cosas como son. Y es que realmente el mundo, hermanos, quita esa habilidad. Trata de quitar esa habilidad en el cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces se llegan a conclusiones bien simples, muy simples. Hermano, como que, no importa, ¿vea? No, es que está bien, está un poco duro, está difícil. Cuando realmente sabemos, hermano, que al final del día, las cosas no pueden volver a su cauce. Cuando perdemos nosotros, hermanos, a veces las cosas ya no llegan al mismo nivel. Y aquí vemos cómo le costaba discernir la realidad, porque el juicio de Dios era enviado por manos de Elías. Y Elías, y usted tenemos que ponernos de los dos lados, ¿verdad? Como siervos y como también aquel que está faltando a lo que Dios quiere que hagamos. Porque todos faltamos, todos fallamos. Es una realidad que no hacemos las cosas como deberíamos de hacerlas. Por eso, un juicio de Dios fue enviado. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor pudo considerar a Elías como siervo para llevar un juicio. Por eso, esto no era cualquier cosa. Porque usted puede decir, yo no puedo ser, uno piensa que como cristianos, como servidores, como siervos podemos ser usados por Dios solo de ciertas maneras. Pero aquí Elías, hermano, estaba siendo usado de una manera impopular, ¿verdad? Algo que para caer mal, ¿verdad? Y sin embargo, a través de su boca fue prácticamente invocado la sequía, ¿verdad? Fue alejada todo lo que fuera, digamos, la lluvia, fue alejada. Y esto realmente, hermanos, era de alguna manera un mensaje bien duro. Imagínense que alguien sale anunciando que no va a llover aquí, hermano, y comienza a dejar de llover, hermano. Y pasa un año y dice, por 3 años. Usted se imagina todo lo que puede pasar, ¿ve? Porque las sequías llegan, hermano. No todas las sequías son de agua, ¿verdad? No todas las sequías son de agua. Hay sequías, hermanos, que muchos de nosotros quizás no hemos vivido.
Pero hay otra gente que ha vivido otro tipo de sequías. Mire, la gente que, por ejemplo, a veces sale del país, ¿vea? Y se quedan o se van para otro país, hermanos, por lo que sea, trabajo o lo que sea. Y anhelan, ¿verdad? Ya cuando están lejos anhelan porque no encuentran provisión de agua, porque no encuentran una palabra que realmente los satisfaga. Y esto para nosotros es algo común, ¿verdad? Porque tenemos la bendición que hay abundante agua. Así como llueve, hermanos, haya llovido este año, uno dice, tenemos bastante bendición en ese sentido. Sin embargo, muchos tipos de sequías pueden haber, hermano. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando llega una sequía? Aquí vemos a un Elías que después de 3 años de sequía, hermano, se vuelve como le dijera, se deja ver, ¿verdad? Se deja ver. Entonces, porque el juicio de 3 años era para reflexionar. Yo le digo que quizás muchos que ya tenemos tiempo de estar en el Señor, quizás hemos pasado sequías de más de 3 años. Más de 3 años de no ver esto, más de 3 años de no ver lo otro, más de 3 años. Y la pregunta es, ¿cuánto hemos reflexionado, hermano, en esa sequía? ¿O solo han habido pensamientos de un tipo que no son de reflexión? Pero aquí nos damos cuenta que si lo vemos en el agua, ¿verdad? Y usted lo puede trasladar, ¿verdad? A otras áreas. ¿Cómo funciona, hermanos? Alguien dice, va a dejar de llover. Y usted, pues sí, ya ahorita ya casi es tiempo, ya llegó octubre, ha llovido bastante, no es problema. Yo me acuerdo que un año, el 15 de septiembre, y de ahí para allá no llovió. Y dejó de llover. Y mire, nosotros en agricultura, imagínense, y no crecían las plantaciones, hermano. Y nosotros esperando el agua y no llovió. Quedaron chiquitas las plantaciones. Porque acababan de sembrar la gente, porque esperaba que lloviera todo, por lo menos la mitad de octubre, un mes más. Y ya con eso la plantación se salía. Entonces, y uno dice, bueno, cuando comienza a faltar el agua, hermanos, en nuestro medio, el siguiente verano vamos a tener agua. Todavía los nacimientos, los mantos acuíferos abajo, todavía están recogiendo el agua que cayó en invierno. ¿Cierto? Pero ya el siguiente invierno, hermano, si no llueve, ¿cómo estaríamos ya? Hermano, ¿cómo sentiríamos ya a la vuelta de 2 años y que no le llegue agua a su casa? Ya se imagina. Porque podemos vivir sin energía eléctrica, pero sin agua no. Ya se imagina la gente allá buscando agua por todos lados. Y todo el utensilio más popular en ese tiempo son las pichingas. Así le llamamos nosotros a las, no es mala palabra, espero, pero los recipientes de 5 galones, ¿verdad? Donde vienen cosas ahí. Entonces, mire, realmente uno dice, ¿verdad? En el campo los cántaros, ¿verdad? Que antes eran de barro y hoy son de plástico. Y usted dice un balde, ¿verdad? Pero, ¿cómo la pasarían, hermano? Después de 3 años. ¿Qué pensamientos llegarían, hermano? ¿Llegarían reflexiones? ¿Qué llegaría en nuestra vida? Porque las cosas que llegan, hermano, a veces no hacen reflexionar, sino lo que llevan es lamento, ¿verdad? Queja. No llevan reflexión, hermano. La reflexión a veces llega al final. Pero lo primero que hacemos no es ponernos de rodillas y decirle, Señor, vea, ¿qué hago en este tiempo? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Revélame, vea cuál es el problema. Señor, o decir, yo ya sé cuál es el problema, pero no puedo cambiar. Ayúdame a cambiar. Pero aquí, hermano, yo me hacía pensar eso, que quizás la queja es lo primero que llega. Y comenzamos a decir, bueno, es que estos no cuidan el agua. Y le comenzamos a echar la culpa a quien sea.
quizás al gobierno, y etcétera, etcétera, hermano. Y al final todos los que contaminan, etcétera, etcétera. Pero nadie quiere realmente mirar para adentro. Nadie quiere, hermano. Pero aquí vemos que lo primero que se hace es buscar culpables. ¿Verdad? Y por eso dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? No, una pregunta desafiante, ¿verdad? Una pregunta que está señalando, una pregunta que lleva varias cosas, porque quizás en el humanismo muchas veces nosotros buscamos respuestas que no nos comprometan, ¿verdad? Que no nos afecten, porque ¿quién tiene la culpa? El hombre. Bueno, ahí entran todos. Pues sí, ¿verdad que sí? Pero cuando le dicen en la casa, vos tenés la culpa, ahí es otra cosa. ¿Y por qué faltan las cosas? Vos no has hecho, ¿me entiendes? O sea, ¿y por qué no pasaste en la universidad? Vos tenés la culpa. O sea, ya hay como algo más formal, pero el humanismo, hermano, decir que la ecología, que los problemas del ozono, el calentamiento global, y entonces el cambio climático, y por eso no hay agua. Bueno, está bien, no hay agua. Pero ¿quién podía decir? Es que realmente ¿quién la quitó? ¿Verdad? Bueno, ¿y quién es el dueño del agua? El gobierno, usted. Es el dinero que paga el recibo. No, aunque usted pague cuando no hay agua, no hay. O sea, no es algo que podemos fabricar, ¿verdad? No se puede fabricar. Todavía no sé de nadie que pueda fabricar. Pueden desalinizar, ¿vea? Quitarle la sal al mar, que hacen allá los israelitas, la delantera en eso. Y usted dice, bueno, ¿y nosotros? ¿Quién es el responsable, hermano? ¿Quién es el dueño del agua? Y si no hay agua, ¿por qué no hay agua? Y si ya lo dijo el profeta, ¿por qué ando buscando otra respuesta? Y si ya el Señor ya le dio una respuesta, ¿por qué andamos buscando otra? Y si ya el Señor le habló a través del profeta, ¿para qué andamos preguntando otra vez? O sea, cuando uno ve esta pregunta, hermanos, tiene tantas respuestas, pero realmente el humanista busca, hermanos, poner responsable, ¿verdad? Y aún le venden a toda la gente cosas que redireccionan la responsabilidad. Pero la responsabilidad, hermanos, ¿dónde está? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Está diciendo acá a Elías. Y aquí dos cosas bien claras, porque uno le está quitando la responsabilidad de él. Se le está quitando la responsabilidad. O sea, está diciendo, yo no soy el responsable. Ojo, tú dijiste que no iba a haber agua. Tú eres el responsable. Así que ese era el primer punto, hermano. Pero también un segundo era cuando dice, eres tú. ¿Ya? O sea, es como decir, y tú, con esa ropa que andas, todo insignificante. No, hombre. ¿Y quién eres tú, vea? Hermano, había también cierta, vea, como quitándole autoridad, tratando de quitarle autoridad. Pero realmente Elías representaba a Dios. Por eso cuesta discernir, hermano. Y yo le quiero decir que no es lo mismo lo que usted piensa cuando está cerca del Señor, ¿verdad? Que cuando estamos lejos. Cada vez se va deteriorando, y ya no discernimos lo espiritual. Y por eso usted se puede quedar, ¿verdad? Si es aquel amigo, aquel pariente, lo que sea, y usted dice, wow, no lo entiende, ¿me entiende? Porque ya se le salió, digamos, aquellas cosas que daban vida. Porque así como imagínense el cerebro, hermano, está vivo, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios también está viva. Y ayuda, hermanos, y somete la naturaleza del hombre en muchas cosas. De eso se trata, de que el espíritu venza, de que podamos andar en el espíritu y por lo tanto la carne vaya perdiendo fuerza.
Entonces, cuando el profeta, hermanos, obedece a Dios y da esta palabra, créanme, hermanos, que la voluntad de Elías era algo serio, porque yo le aseguro que vaya a dar ese anuncio a la televisión y no lo da, hermano. Imagínense todas las críticas. Al día siguiente le sale un reportaje, ¿verdad?, diciendo que usted es un pelado y insignificante, etcétera, etcétera. Porque hay gente que lo hace. Y no estoy hablando de nadie en especial, hermano. No vaya a pensar mal. Ni de este país quizás. Pero sí lo hacen. Porque es algo que ya hay instancias, ya hay organismos que se dedican a hablar eso. Y ellos son los que hablan, son las autoridades. Vaya usted a decir algo diferente, olvídese. Porque así es el mundo, hermano. Y si usted no se ha dado cuenta, solo lea y vea. ¿Verdad? Si alguien sale hablando cosas que no debe, ¿verdad? Bueno, nosotros no somos llamados, por supuesto, a esto, pero estoy hablando de Elías, cómo realmente le estaba afectando, hermano. Porque era Dios el que traía una palabra. Por eso, aquí nos damos cuenta que muchas veces, hermano, discernir no es fácil porque cuesta, a pesar de que nosotros escuchemos, cuesta discernir cuando no hay voluntad para hacer las cosas. Cuando yo no quiero hacer las cosas, aunque yo quiera, hermano, aunque me lo expliquen, aunque la persona tenga una gran claridad para decir las cosas, no pasa nada en nuestra vida. Y aquí el profeta no tenía la autoridad, no por cómo estuviera él vestido, ni tampoco en la forma que lo dijera, ¿verdad? Porque él podía hablar, hermanos, bien o hablar mal. O sea, mal en el sentido de no ser elocuente, ¿verdad? O sea, de no tener estilo para decir las cosas. Ser un profeta simple, ¿verdad? Ese podría haber sido un profeta simple, yo no lo sé, hermanos, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que sea un profeta con voz de locutor. Imagínense, pero nosotros que tenemos un poquito más vocecita de ardilla, hermanos, no tenemos ni llamar la atención podemos en eso. Pero el Señor no le importa, hermanos, la boca, la forma, el tono que usted tenga. Porque yo lo he dicho más de una vez, no sé cuántas veces. La primera vez que me tocó predicar me dijo una persona, es que con esa vocecita, me dijo, de académico, ya no tenía ganas de volver a predicar, hermano, porque fue lo primero que me dijeron, ¿ve? Es que esa vocecita que tiene, me dijo, de académico. Híjole, yo me quedé pensando, wow, dije yo, pero ¿cómo hago? Y uno piensa locura, ¿ve? Y uno dice, quizás voy a ir a tomar un curso de locutor. Gracias a Dios no lo hice. Y no porque los locutores no sea importante, ¿me entiendes? Sino porque desenfocaría lo que realmente el Señor quiere hacer. Porque posiblemente la voz de Elías podía hasta molestarle, ¿ve? Pero era parte del propósito de Dios. Por eso había un señalamiento, hermano, de la realidad y también de un responsable. Porque yo le digo algo, a los siervos de Dios les toca o nos toca decir las verdades duras, impopulares, cosas que no se quieren decir, pero no son en términos personales. Y eso sí lo quiero decir claro, porque usted puede decir cosas cuando está predicando y después cuando las oye, a uno mismo hasta le da miedo, hermano. Y usted mismo las dijo y usted mismo le da miedo. Después que las oye y usted dice, ay, ¿qué dije? Y yo no quiero ni seguir escuchando, hermano. Por eso, aquí vemos que los siervos no son los que llevan la desgracia al pueblo. Porque, ¿qué fue lo que reprochó Acab en el verso 18? Y él respondió, Elías en el verso 18. Porque Acab le echa la culpa a Elías, ¿verdad? Pero Elías le dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová
y siguiendo a los Baales. Entonces, los siervos, hermanos de Dios, créanme que lo que menos queremos es llevar desgracia. A veces tenemos que mencionar al enemigo, hermano, no porque nosotros lo queramos exaltar, hermano. No, para nada, hermano. No es esa la intención. Las realidades se deben de hablar, las realidades se deben decir, hermano. A veces, por supuesto, si el Señor las quiere decir, porque si no, hermanos, no pasa nada. Pero los siervos del Señor, esa palabra también es de bendición, ¿verdad? Esa palabra que parece dura es de bendición. Porque, dígame usted, en la relación más íntima y más cercana de una madre a un hijo o una hija, de un padre a un hijo o una hija, ¿quién tiene, hermanos, digamos, tal vez no el derecho, pero sí la cercanía y es el llamado a decir las cosas? No son los padres, pues, o no es el padre. Si no te lo dice el padre, ¿quién te lo va a decir, hermano? Nadie se va a atrever a decírtelo. ¿Por qué, hermanos? Porque hablo de persona a persona. Aquí ya cambia la cosa, porque aquí es general, hermano. Y cada quien se sirve la tajada que le corresponde y como quiera comer, ¿ve? Si usted dice todo es mío, pues se va a comer todo el pastel, ¿ve? Aunque no es dulce, es dulce solo cuando comienza, pero después cuando baja lo amarga uno. Así es la palabra. Se oye bonita, hermanos, pero cuando ya usted viene y la devora, sentimos que aquello, no porque sea malo, sino porque realmente nos damos cuenta de la responsabilidad y de las cosas que quizás no hemos hecho. Por eso, el no llover durante 3 años, el pueblo, hermanos, ¿cómo estaba? Y fíjese que tenía que manifestarse Elías y decir estas cosas, porque el pueblo podía creerse, ¿verdad?, de que por causa de Elías estaban así. Él tenía que hermano, porque había un pueblo, no solo era Acab, había un pueblo, ¿verdad? El Señor le tuvo que aclarar a Elías que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Entonces, así nosotros, hermanos, pueden suceder cosas, pero el Señor tiene que revelarnos que hay cosas que llegan y que realmente usted y yo las sufrimos, ¿verdad? Porque las sufrimos como las sufren todos. Porque ¿quién se salvaba ahí, hermano? Pero es que yo tengo una cisterna en mi casa, hermano. Pues sí, pero la cisterna se te va a acabar después de un mes, ¿verdad? Yo la vuelvo a llenar, pues sí. Al final lo soporta todo. ¿Por qué, hermano? Porque mire cómo es el ciclo, ¿verdad? Deja de llover. El otro invierno, en el verano hay agua como normalmente ha habido, pero llega el invierno y ya no llueve. ¿Y qué comen? ¿Qué comen las vacas o los animales? Lo que produce la tierra. Y si no hay agua, no crece la tierra, el pasto, no hay granos para hacer alimentos. O sea, es una cadena. Entonces al final falta huevo, falta leche, falta carne, etc. Entonces ya se imagina la escasez, ¿ve? Ya se imagina la inflación, ¿ve? Se dispara. Eso es así. Ahora los países ricos, ¿qué hacen? Compran afuera, pero en aquel tiempo no había algo tan sofisticado del comercio. Entonces, ¿y hasta dónde llegó esa sequía? No lo sabemos, hermano, pero lo que quiero hacer resaltar aquí es que realmente tenía que revelarse el Señor a través de Elías. 3 años habían sufrido y aquí había ya una respuesta. La respuesta de Dios, hermano, y la respuesta de Acab, que era negativa, una respuesta que era de culpa, pero también, y eso me imagino que les debe haber vendido a todo el pueblo, porque como cabeza tenía medios para hacerlo saber, para darlo a conocer, pero aquí la respuesta de Elías fue:
yo no tengo responsabilidad porque yo no soy la cabeza de Israel. Una de las razones. Tú eres, yo no. Él es el responsable, ¿verdad? Sino tú y la casa de tu padre. Tú y la casa de tu padre. Está hablando de jerarquía. Está hablando, hermano, de cabeza. Él era la cabeza como rey. Hermano, muchas cosas pasan en nuestras casas. ¿Y quién es la cabeza? Pues? Hermano, los que somos cabeza sabemos de que si pasa algo incorrecto, algo malo, somos nosotros los responsables. Y aunque no vamos a vivir con la culpa, ¿verdad? Pero realmente sabemos que somos los responsables. Y esto para Acab no era así, hermano. Por eso Elías tiene que dejarlo bien claro. Porque la cabeza es la que tiene la responsabilidad. Mire, cuando nosotros no somos cabeza, hermano, vemos las cosas fáciles. Las vemos bien fácil. Podemos criticar, podemos escribir cosas en contra, pero cuando ya nosotros somos la cabeza de eso, nos damos cuenta lo difícil que es. ¿Verdad? Porque dice, ¿y aquí por qué no hacen tal cosa? ¿Verdad? Hermano, y el pobre que está allí no sabe todo lo que está haciendo. Y entonces, ¿cómo se siente el que está ahí, hermano? De cabeza se siente mal. ¿Verdad? Entonces no haya ningún apoyo. Aquí prácticamente Acab había prácticamente como cabeza había fallado, porque mire, ni su mujer se sometía ni dominaba, ¿verdad? Más bien era la que imponía. Usted se acuerda, estaba aquella viña de cómo se llamaba el Nabot, la viña de Nabot, y le gustó a Acab. Y fue y le dijo, vendémela. Y Nabot le dijo, no te la vendo porque esto es lo que me dieron mis padres y yo no me quiero deshacer de ella. Ni se te ocurra. Y se fue triste, deprimido, ¿verdad? Porque el que es cabeza, hermanos, y no es líder, ¿verdad? Se deprime por todo. Entonces ya no funge como cabeza. ¿Y quién cae después, hermano? Cayó la mujer porque la mujer sí quería fungir como cabeza. ¿Y qué hizo? Le mandó unos testigos falsos, unos malvados para que dijeran que había hablado cosas contra Dios, ¿verdad? Y así fue apedreado. Fue apedreado. Y después le dijo, Acab, mira, allá quedó libre, se murió, fíjate. Vos sabés cómo son las cosas, ¿verdad? No le dijo yo lo mandé a matar. Y el otro, hermano, y era la cabeza, fíjate. Y mira, hermanos, qué misericordia nuestra, hermanos, porque usted y yo podemos ser cabeza. Pero estoy seguro, hermanos, que cuando usted teme a Dios, el Señor siempre le va a dar a conocer las cosas. Pero aquí veo un Acab, hermanos, que no echó de ver. Él solo fue a traer lo que querían. Ni preguntó. A lo mejor sospechó, pero ni preguntó. Bueno, a saber cómo lo obtuvo, hay qué cosa de ella, ¿verdad? Pero pues sí, aquí está. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros con una actitud así, también, ¿verdad? Estamos dejándole al enemigo las cosas que no deberíamos de dejarle. Por eso la verdadera raíz del problema era haber abandonado, hermano, abandonado a Dios. Era haber dejado de caminar en el Señor. Porque le dice dejando los mandamientos de Jehová. ¿Y qué es lo que dejan los mandamientos de Jehová, hermano? Hasta hablando de la ley, ¿verdad? Lo que hacía era lo que hoy para nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo, que nos ayuda a caminar en el Espíritu. Pero aquí vemos que el señalamiento del profeta fue ese. No, tú, no yo. Tú dejaste los mandamientos. Tú te apartaste del Señor. Porque a veces, hermanos, no hay un apartarse de Dios descarado, ¿verdad? Pero el no querer caminar en el Señor, en el Espíritu, hermanos, es lo mismo.
aunque nos congreguemos, aunque digamos que estamos allí, hermano, aunque colaboremos, etcétera, etcétera. Por eso aquí nosotros necesitamos caminar en obediencia para que realmente podamos estar tranquilos de que si llega un juicio, hermano, no, ¿me entienden? No lo estamos trayendo nosotros, porque a veces el juicio puede ser por nosotros o a veces nosotros somos de los que sufrimos el juicio por otros. Porque mire, hermano, cuántas cosas hemos vivido. Aquellos que ya tenemos varios días de estar en esta tierra, en este país, tuvimos que quizás sufrir una guerra, vivir en situaciones difíciles. Y usted después cuando ve y dice, se molesta uno, ¿verdad? Porque uno dice, ¿y qué se sacó de todo eso? Ninguna guerra es buena. Ninguna, hermano. Ninguna. Y así realmente todos los efectos nos tocó vivir. Ahora el juicio, ¿para quién era, hermano? Nosotros vivimos el juicio, ¿verdad? Era una cosa general. Si nosotros lo vemos así, hemos pasado situaciones que en nuestra vida quizás han sido muy difíciles y usted las ha tenido que afrontar y el Señor ha estado con usted, porque hasta este día el Señor lo guarda. Por eso, cuando se abandona, hermanos, el camino, pues obviamente quedamos expuestos, porque cuando yo dejo, hermanos, de hacer las cosas que a Dios le agradan, van a llegar otras que no le agradan a Dios. A veces la gente cree que dicen, yo me salgo del Señor, me voy apartando un rato y después me regreso. Como que aquí nomasito se va a quedar para solo hacerle así, ¿ve? Hermanos, y cuando menos aquí da un paso, si es un tobogán para abajo. Yo le digo un tobogán porque yo me acuerdo que me quise detener en un tobogán y me raspé todo el brazo, hermano. Y hasta el día todavía tengo ahí la cicatriz. No se me olvida que cuando usted ve en tobogán no se debe de tratar de detener, hermanos, porque no se puede, hasta que llega al final, hermano. Y ahí si no hay colchones, va a ser un gran golpe. Por eso, ¿cuánto cuesta, hermanos, entender que muchas de las cosas que nosotros nos ha tocado vivir no tuvieron que llegar a un extremo? Y todavía hay cosas, hermanos, que quizás hasta este día están sucediendo y deberíamos nosotros ser capaces de discernir para que no continúen peor. Porque ¿qué pasó, hermano? Lo que pasó fue que como no se hace cargo, ¿verdad?, del mal que había hecho, mire, acepta el desafío que le hace Elías y no discierne que esa era parte del juicio que continuaba. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Mire, nos dan la oportunidad de quitarnos, ¿verdad?, de apartarnos, de detener las cosas, pero a veces nosotros no somos capaces de discernir. No podemos decir, espéreme, aunque sea, espéreme, voy a ver si alguien me puede explicar mejor. No sé si alguien me puede asesorar, ¿verdad? Hermano, es como que alguien tenga un negocio, una empresa, y nunca ha tenido una empresa, ¿verdad? No sabe ni los registros, ni los controles. Ay, hermano. Y no quiere escuchar ni dejarse asesorar por nadie. ¿Qué cree que le va a pasar? Hacienda le va a caer ahí si no está haciendo las cosas bien. Después cuando tenga la deuda y lo lleguen, ay, va a decir, es que tuve que haber hecho esto. Tuve que haber declarado de esta manera. Es que mire, es que fíjese que ahí le van contando el inventario que uno, y si solo compra y no vende, no factura. Qué increíble, hermano, algo tan simple, pero ¿cuántos casos se dan, verdad? Y hay gente que sabe, hermano, y hay gente que conoce quizás, pero se siguen haciéndolo como que eso no existiera, ¿verdad? Hasta que la realidad, hermano, es como una gran pared, ¿verdad?, donde ¡pah! Y por más que usted dice aquí voy a pasar esta pared, no la pasa, hermano.
Y aunque diga no me va a doler, hermano, después tiene un chindondo ahí. Y por más que mire, usted quiera y usted diga no pasa nada, hermano. Y no quiere decir que el Señor, hermano, no está con nosotros, sino que sencillamente es el momento de darnos cuenta de la realidad, hermano, y de verdad reflexionar. Porque lo que pasó es que el Señor terminaría, hermano, de, de desarraigar, ¿ya?, ese gobierno de Acab. Y ahí comenzaba, hermano, las cosas. Entonces, ¿cuál fue la petición de Elías? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces, ¿ya sabía todo Elías? Sí, hermanos, el Señor lo sabe todo. Ya sabía que Jezabel les daba de comer, imagínense. Ya sabía que estaban promoviendo, ¿verdad?, el que el pueblo se desvíe. ¿Cree que puede hacer las cosas, hermanos, y puede hacer cambiar las cosas? ¿Cree que puede hacer cambiar las cosas que Dios ha definido? Hermano, cuando algunas cosas ya están caminando de parte de Dios hacia nuestra vida, por más que uno quiera detener aquello a nuestra manera, no se detiene. Y aquí Acab ya pensó eh, que los Baales, que aquellos sacerdotes que tenía para Acera, iban a poder hacer un mano a mano, ¿verdad?, con Elías. Y es que cualquiera hubiera dicho, bueno, 450 más 400, ¿verdad?, son 850 contra uno, contra Elías. Hermano, vea que era disparejo la cosa, ¿verdad? Si uno lo ve así. Y usted conoce toda la historia, hermano, cómo el Señor los respalda. Y cómo inclusive Elías se burla de ellos, hermano. Mire, eso llama más la atención, ¿ve?, porque les dice, bueno, hagan descender fuego y que queme la ofrenda. Ya el Dios de ustedes está dormido, está echando la siesta, quizás anda de viaje, ¿verdad?, quizás es sordo. Hermano, las cosas que dice nos deben de hacer pensar que realmente ninguna de esas cosas es el Señor a nosotros, hermano. Él sabe, Él conoce, hermano. Él ve nuestra situación. Claro que conoce nuestra situación. Claro que conoce el sufrimiento que hay en nuestra vida, hermano. Claro que sí. Lo conoce. Pero una cosa Él está seguro, hermano, que el sufrimiento tiene que tener una respuesta. Aquí había una respuesta que era un límite, ¿verdad? Reflexionar en ese momento, hermano, o esperar la parte B. Aquellos que no habían doblado los pies, las rodillas, perdón, hacia la idolatría, ¿verdad?, hacia los ídolos de Acab, iban a estar expectantes a la palabra de Elías. Pero los demás, no pasaba nada, porque no solo habían 7,000, ¿verdad? No solo habían 7,000 personas en Israel, ¿verdad? Eran 7,000 que no habían doblado rodillas, no sé cuántos miles podrían haber sido, hermano. Pero aquí vemos realmente cómo el rechazo, hermano, por los siervos hace difícil la obra. Porque mucho pueblo de Dios no estaba como, bueno, Elías ni sabía que existían 7,000. Elías creyó que era él solo. Usted sabe eso, ¿verdad? Hasta que el Señor le habla. Imagínese cuántas cosas pueden pasar, ¿verdad?
Porque todo lo que Acab les dijo al pueblo, hermano, había creado anticuerpos contra Elías, ¿verdad? ¿O no? Que ellos estaban molestos contra Elías, pero habían 7,000 que no lo escuchaban. Y Elías creía que estaba solo en la obra, ¿verdad? Creía que estaba solo, hermano. Y yo creo que hasta lo que estaba haciendo por obediencia podía hasta ser cuestionado, ¿verdad? ¿Por qué razón, hermano? Porque a veces la obra para el pueblo del ministro o del profeta en este caso se hace cada vez más distante para el desarrollo de sus ministerios, porque no están ahí, ¿me entiendes? O sea, no estaban ahí, él no sabía que existían, hermano. No sabía que había una iglesia oculta ahí, no sabía. ¿Ya? Y ya se imagina, hermano, que es un médico que no tiene pacientes, ¿verdad? Abre clínica, hermano, no llega nadie. Es duro, ¿verdad? Hermano, y en cualquier profesión, ¿verdad? ¿Qué es un maestro, hermano, si no se matricula nadie? ¿Qué le pasa al maestro, hermano? Lo despiden, ¿verdad? Porque no hay nadie, hermano. Es una realidad, ¿verdad? En otros países que la población va bajando, se van quedando los maestros y van sacándolos porque hay lugares donde ya no llegan los estudiantes. Así es la cosa. Ahora imagínese qué podía pensar Elías. Hermano, ¿qué puede pensar hoy los ministros, ¿verdad? Y más los que somos pequeñísimos, ¿verdad? Micros. Y decir, bueno, de repente no va a venir nadie, ¿verdad? Señor, hay un rato que quizás yo solo voy a predicar. Señor, ¿verdad? Pero si tú eso quieres, eso vamos a hacer, hermano. Porque dice que el Señor puede levantar de las piedras, ¿verdad? ¿Sí? Hijos, ¿verdad? Así dijo, ¿verdad? De las piedras puede levantar, así puede levantar de las sillas, hijos, de las sillas vacías. O sea, es que realmente llegará un tiempo, hermano, en que realmente las cosas no van a ser como la gente lo cree, como la gente lo ve afuera. La gente piensa que nosotros hacemos esto porque no tenemos otra cosa que hacer, hermano. Wow, lo más disparatado que hay, hermano, porque no es así. Realmente el servicio a Dios, hermanos, es, además de una vocación, ¿verdad? Es una necesidad, hermano, que ha sido impuesta. Es una necesidad que realmente no se puede dejar a un lado. Porque alguien dice, ¿y para qué preparas tanto? ¿Y por qué te gastas tanto tiempo sentado? Hermano, no le puedo dar una respuesta. Pero Elías, hermano, se resistía. Solo yo he quedado, decir, ¿para qué? Vea? ¿Me entiende? O sea, había un sentir, hermanos, de que no había un propósito en lo que iba a hacer. Pero fue obediente. Fue obediente. Por eso, bajo esa creencia, hermanos, de que Acab creyó que iba a poder con Elías, porque Elías era uno solo, se da la segunda parte del juicio, la ejecución, hermano. Porque en la primera, al que no buscaba a Dios, hermanos, ¿cómo lo puso? Lo puso molesto. ¿Cómo estaban esos sacerdotes, hermano? Estaban molestos. Mire, dice que se desajaban, ¿verdad? Para que Dios le... O sea, hermano, había un espíritu ahí terrible, ¿verdad? Hermano, y Elías se reía, ¿verdad? Se reía de ellos. Y nosotros, hermanos, debemos de estar contentos, porque el Señor sí nos oye, hermano. El Señor sí escucha, hermanos, nuestras peticiones, hermano. Mire, debemos de estar seguros de eso, hermano. Porque Elías invocó, hermano, a Dios. Puso ahí el sacrificio, puso la leña, hermano, y le echó agua. Y todavía hizo ahí un canalito alrededor para que se llenara de agua, hermano,
que no dijeran de que había hecho truco. Y a la hora del sacrificio, ¿verdad? Solo invocó, hermano. Y el Señor quemó la ofrenda. Hermano, ¿y qué despertó en eso, hermano? ¿Qué despertó en los que estaban ahí, hermano? En los que de verdad eran cristianos. Hermano, despertó la acción para perseguir a los profetas, hermanos, y agarrarlos. Y Elías los eliminó, hermano. Wow, usted se queda, Señor. Quiere decir que nosotros, en muchas de las situaciones, hermano, no terminamos con esta parte bebé, en eliminar, hermano, en prácticamente volar la cabeza, ¿verdad? Aquello que realmente ha estado estorbando, hermano. Porque cuánto tuvieron que soportar a esos falsos profetas, hermano. A esos sacerdotes del diablo, ¿verdad? Era terrible. Hasta que vieron la obra de Dios. ¿Verdad? Porque el Señor devolvió el agua, ¿verdad? Devolvió la lluvia. Y sin embargo, ni así mucha gente no va a cambiar, hermano. Eso nos dice. Pero aquel, hermano, que está fiel al Señor, va a pasar algo grande. Porque se va a activar de verdad, hermanos, el deseo de hacer la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de esperar. Porque los profetas de Baal debían de dejar de comer de la mesa de Jezabel, hermano. Porque mire, qué abusivo, ¿verdad? Todavía se consumen los recursos, hermanos, de los impuestos que pagaban los israelitas, ¿verdad? Para mantener a 850 holgazanes ahí, hermano, del mal. ¿Verdad? Por eso, mire, hermano, pues sí, alguien puede estar financiando eso, hermano, y no están financiando nada bueno. Ni tampoco estamos pidiendo que a nosotros nos den algo, hermano, no, mucho menos. Pero qué increíble, ¿verdad? Porque yo le aseguro que el profeta, hermanos, el Señor, como lo vemos, el Señor le suplió, hermano, porque lo alimentaba, ¿verdad? El ángel y también los cuervos. Pero qué increíble, porque es el Señor, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, estamos en un tiempo donde las cosas parecen que son distintas, pero se están moviendo, hermanos, potestades que están dejando desolada la iglesia. Hermanos que están dejando vacío, no solo un vacío de número, sino un vacío, hermanos, de propósito, un vacío de disposición a Dios. Está quedando, hermanos, un cascarón. Hermano. Mire, hay un montón de nosotros que no tenemos a veces locales, ¿verdad? Y otras iglesias grandes tienen, hermanos, locales de sobra, les sobra locales, porque se han quedado vacíos. Pero el Señor, hermanos, hará una obra, sí, hermano, pero la hace con su pueblo, la hace con aquellos que pasaron también ese juicio de sequía, pero que al ver la obra de Dios pudieron reaccionar de manera favorable. Y nosotros, hermanos, estamos aquí no porque realmente queremos imponer nada, sino porque realmente sabemos que no esperamos, no queremos un juicio para nuestra vida, pero si llega, hermano, sea así como el pueblo que no era algo general, no lo vivimos, ¿verdad? En esta vida, hermano, en estas situaciones. Pero debemos de estar claros que aunque las cosas sean adversas, aunque las cabezas, hermanos, puedan no estar en lo que deben de estar, hablo en sus empresas, en sus familias, etcétera, pero no debemos de retroceder, no debemos de retroceder. Quizás usted es la que está llevando o el que está llevando luz a su hogar, hermano, a su familia, a sus hijos. Y cuando el tiempo se dé, hermano, nos vamos a alegrar, hermano, de haber estado todo el tiempo, mire, dispuesto, hermanos, y haciendo
la voluntad de Dios, porque mucha gente, hermano, no va a tener ese beneficio ni esa alegría, sino que va a salir a esconderse, a ver qué tal, a ver qué dicen. Pero que nosotros seamos, hermanos, los que podamos, el Señor pueda en nosotros levantar nuestras cabezas. Amén. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos. Porque ha llegado, Señor, el tiempo de muchas cosas. Señor, Elías estaba en un tiempo muy, muy difícil, porque él era impopular, Señor, porque había llegado a través de su boca, Señor, sequía, y hoy él estaba manifestándose. Señor, ten misericordia, Padre, porque quizás muchos hemos pasado dificultades, juicios que quizás no eran para tu vida, pero los has vivido como parte de, porque no es que no tengamos responsabilidad, sino que no directamente, porque quizás otro era cabeza, pero llega el momento en que tú y yo somos cabeza y tenemos que hacer las cosas que nos corresponden. Señor, ten misericordia, Padre, porque los tiempos, Señor, a veces no se disciernen, porque cuando no estamos dispuestos a obedecerte, Señor, no hay discernimiento, el discernimiento se va. Señor, ayúdanos, Padre, que tengamos discernimiento tuyo, Padre. Señor, que nos podamos someter. Aquí estamos, Señor. Hemos fallado en muchas cosas, hemos tomado malas decisiones. Hemos, Señor, tenido que sufrir, Señor, las consecuencias de muchas cosas. Pero, Señor, también confiamos en que tú has tenido y tienes misericordia de nosotros, Señor. Y que un día de esto, Señor, obrarás con poder, Señor. Con un poder que no tendremos ninguna duda, porque traerás fuego para mirar, Señor, que tú haces señales grandes, Señor, para que nos demos cuenta que tú puedes todo. Y entonces, Señor, seremos motivados, Señor, para que hagamos las cosas de la manera correcta y actuemos a favor del profeta como lo hizo tu pueblo, a favor de Elías, Señor, atrapando a aquellos sacerdotes, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido fiel, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre.